El cristal no es algo que el hombre haya hecho. Apareció primero en la naturaleza. El ser humano lo descubrió después. Por lo tanto, la pregunta no es cómo se inventó el cristal, sino cómo fue el primer encuentro del hombre con él. Durante miles de años, las personas vivieron con la piedra, cazaron, cortaron y se defendieron con ella. La piedra estaba en todas partes y era igual para todos. Hasta que, en algunos lugares, ciertas piedras empezaron a comportarse de forma distinta. Al romperse, no se desmoronaban, dejaban superficies lisas, eran afiladas. Estas piedras no estaban en cualquier lugar, pero allí donde se encontraban se distinguían de inmediato. En aquel entonces, la gente solo sabía que era diferente. Esta piedra que hoy llamamos obsidiana era en realidad cristal natural, y fue uno de los primeros encuentros del hombre con el cristal. La diferencia de esta piedra se entendió mejor al usarla. No se rompía al azar, se podía controlar. No perdía el filo como otras piedras, creaba bordes mucho más cortantes. Antes de que existiera el metal, esta característica era una gran ventaja. Por eso la gente empezó a elegir, guardar y llevar consigo la obsidiana. Ya no era una coincidencia, era una elección consciente. A medida que se notaba su utilidad, la gente empezó a perseguirla. El hecho de que no se encontrara en todas partes la hacía aún más valiosa. La obsidiana no se quedó solo donde se usaba, se transportó, se intercambió y llegó a largas distancias. Esto demostraba que el ser humano ya conocía esta piedra y la buscaba específicamente. Pero había un límite interesante. La obsidiana solo se encontraba en regiones específicas. Era imposible verla donde no hubiera volcanes, es decir, los humanos podían usarla, pero no controlarla. No sabían cuándo la encontrarían ni cuánta podrían obtener. Esta situación hizo nacer un nuevo pensamiento en la mente humana. Esta sustancia se formaba por sí sola en la naturaleza. Era dura, brillante y podía afilarse. Si la naturaleza podía hacer esto, tal vez los humanos también podrían hacer algo similar. Esto aún no era un conocimiento, no era un método, era solo una idea que se formaba poco a poco. En ese punto, la relación del hombre con su entorno empezó a cambiar. El fuego ya estaba en el centro de la vida. Se usaba para cocinar, para calentarse y para protegerse. Pero ahora, el fuego ya no era solo una necesidad, empezaba a verse como una herramienta. El hombre veía que el fuego transformaba todo lo que tocaba. Superficies endurecidas, piedras fundidas, sustancias que cambiaban de forma. Y sin darse cuenta, el ser humano había empezado a producir cristal. Surgió este pensamiento. Si la naturaleza creaba una sustancia similar al cristal con el calor extremo de los volcanes, tal vez el hombre, usando el fuego, podría obtener algo parecido. No fue un momento de descubrimiento repentino, no fue una fórmula hallada en una noche, fueron solo intentos repetidos, errores, fracasos, resultados inútiles. Pero lo importante era esto, el ser humano ya no era solo quien encontraba el cristal, sino alguien que intentaba comprenderlo. El fuego no siempre se encendía al azar. Había fuegos que se mantenían en el mismo lugar durante mucho tiempo, días, a veces semanas. Cuando la gente regresaba a donde esos fuegos se habían apagado, notaban que el suelo ya no era el mismo, la tierra era más dura. En algunos puntos se había vuelto brillante. A veces, justo debajo del fuego, aparecían superficies que parecían piedra pero no lo eran. Trozos que se comportaban de forma distinta al romperse, que reflejaban la luz de manera diferente. Esta no era una piedra extraída de la montaña. Esta vez, la materia había cambiado justo donde el hombre había encendido su fuego. El ser humano aún no sabía a qué se enfrentaba, pero notaba que aquello era distinto de la obsidiana. No todos los lugares donde el fuego ardía por mucho tiempo daban el mismo resultado. Pero en ciertos suelos las huellas que quedaban tras apagarse el fuego se repetían.
La gente empezó a notar esto. En el mismo tipo de tierra, tras el mismo tipo de fuego, aparecían superficies similares, áreas endurecidas, lisas, brillantes por tramos. Estas superficies no aparecían en cualquier lugar, ni en la cima de la montaña, ni en el bosque, ni en el barro. Generalmente aparecían en las orillas de los ríos, en las costas, en terrenos abiertos. El hombre aún no sabía la razón, pero notaba algo. Estas tierras eran finas, eran granulosas, absorbían el calor y lo devolvían como una superficie distinta. En la historia del cristal, esta fue la segunda gran pista que venía de la naturaleza. El ser humano aún no sabía que estaba haciendo cristal, pero ya intuía que había una relación entre el fuego y un suelo específico, y esta intuición estaba a punto de dar un paso más allá de la coincidencia. Estos suelos tenían una característica común. La gente aún no le ponía nombre, pero esta tierra era diferente de las demás. Era fina, se desmenuzaba, fluía bajo los pies. Este suelo que hoy llamamos arena, en aquel entonces era solo una parte común del paisaje, pero cuando entraba en contacto con el fuego perdía su sencillez. Porque el secreto del cristal, en realidad, estaba dentro de la arena. Esta tierra fina que quedaba bajo el fuego no parecía derretirse, pero se endurecía. Al enfriarse, no se rompía como la piedra, se comportaba de forma distinta. La gente no hacía esto conscientemente. Encendían el fuego en el mismo lugar, veían las mismas huellas una y otra vez. Y cada vez la superficie que quedaba atrás resultaba un poco más familiar. Ya no era una coincidencia total, pero aún no era conocimiento. El hombre empezaba a notar por primera vez que el cristal no solo era algo que se encontraba en la naturaleza, podía volver a aparecer cuando las condiciones adecuadas se reunían. Había fuego, había suelo, había tiempo. Lo único que faltaba era darse cuenta de que esto no era un accidente. Y justo aquí el comportamiento humano empezó a cambiar. El fuego ya no solo se encendía y se dejaba, se encendía repetidamente en el mismo lugar, sobre el mismo suelo, bajo condiciones similares. A veces no pasaba nada, a veces el suelo se desmoronaba, pero a veces cuando el fuego se apagaba, la superficie restante se parecía a lo que habían visto antes. No todas las veces. No para todos, pero sí para aquellos que prestaban suficiente atención. Lo que aparecía no era grande, no era regular, mucho menos resistente, pero era diferente, no tragaba la luz como la piedra, brillaba. El hombre aún no sabía qué tenía en sus manos, pero ya entendía que aquello no era obsidiana. Esta vez no venía de la montaña, venía del borde del fuego encendido por el hombre. Por eso nadie le dio un nombre, nadie lo definió, nadie dijo, hemos hecho cristal. Pero algo estaba claro. Esta sustancia ya no era solo algo que se encontraba. A veces, cuando se daban las mismas condiciones, volvía a surgir. Esto aún no era maestría, pero era esto, un umbral. El hombre se había dado cuenta de que podía recrear con su propio fuego algo que había visto en la naturaleza. Esos trozos de cristal aún no eran herramientas confiables, no eran resistentes ni se podían ampliar. Por eso no los usaron para cortar, perforar o construir. En su lugar los aceptaron tal como eran, en su forma pequeña. Los guardaron y los usaron para llevarlos encima. Aparecieron cuentas perforadas, pequeños adornos y joyas. Este uso era el resultado de una conciencia más que de una necesidad. El cristal era valioso no porque fuera útil, sino porque no era común. El hecho de que no estuviera en todas partes le otorgó un significado especial. Con el tiempo, el cristal empezó a ponerse al lado de los muertos, no solo de los vivos. El hallazgo de cuentas de cristal en tumbas demuestra que esta sustancia tenía un valor simbólico en épocas tempranas. El ser humano aún no podía producir cristal, pero ya sabía que era diferente de las otras piedras.
Esta aceptación formó la base del siguiente paso en la historia del cristal, el camino hacia la producción consciente. Esta primera etapa demostraba que el cristal no fue inventado, primero fue notado en la naturaleza, se le dio un significado, y poco a poco empezó a ser comprendido. Pero esto era solo el principio de la historia. La verdadera transformación comenzaría en el momento exacto en que el hombre intentara superar esa incertidumbre.